Bueno, buenas tardes, hola, hola. Voy a esperar unos minutitos, un ratín, a ver si anda alguien por acá. Hola, Ro. Buenas, ¿cómo estás? Bueno, vos contame si se escucha bien. Ahí. ¿Se escucha? Bueno, por acá pasaba a compartir un ratito. Gracias, qué bueno. Hablar un poquito de las cuestiones que están ahí moviéndose energéticamente. Venimos ahí del eclipse en Virgo, ayer. Y más que nada lo que me invitaba a compartir era como ordenar un poquito, utilizando ya esta energía de Virgo, que es un poco quien rige el orden y lo práctico y el poder manejarnos desde un discernimiento, llevándonos a esto, a discernir inclusive todos estos movimientos. Es como ayer una persona me dice, Vane, contame del eclipse, qué está pasando. Y bueno, y noto esto que muchas personas como van entendiendo a la astrología desde por ahí siguiendo comunicadores, tomando información y menospreciando lo que es la herramienta como tal. Entonces la idea mía de hoy es como, bueno, que no quede la astrología y los eventos astrológicos como cuestiones para excusarnos y que sea una más de decir, bueno, esto que me pasa es culpa del eclipse o culpa de Mercurio retrogradado o culpa de que justo yo soy luna en Piscis. Empezar a poder tomar realmente a esta herramienta valiosísima que es la astrología como algo útil, práctico y funcional y que nos sirva para poder poner claridad en nuestros procesos, para poder lograr ese entendimiento y ese discernimiento, para poder decir, ok, ahora me comprendo y acciono correspondientemente a esto que se muestre cada uno en su historia de vida y en lo que va transitando. Entonces un poco esto es lo que a mí me invita por acá, como para poder ordenar un poquito esto y ver cómo utilizar lo que se va mostrando y lo que va lo que trae esta propuesta energética, ¿sí? Entonces ya partamos de que hay que ir dejando atrás esta idea de excusarnos de lo que nos pasa y de ceder el poder afuera. Esto es una cesión de poder. Cuando nosotros decimos, bueno, estoy viviendo esto, me siento resensible, estoy angustiada, no sé qué me pasa, bueno, me está pasando esto, de repente me peleé con mi pareja, en el trabajo tuve bueno, una complicación, bueno, empezar a utilizar todo esto que se fue mostrando cada uno en su vida para tomar nota, ¿sí? Y empezar a ver qué se mostró justamente en este último periodo, principalmente, hablamos que todo lo que es la energía de este eclipse, que no se da solo, se da con otras cuestiones, que ahora voy a comentar un poquito más de eso, pero sí ir entendiendo que no es algo que sucedió ayer y que termina con
con esta pasadita de la luna llena en Virgo y el eclipse ahí, sino que justamente se viene sintiendo hace unos 15, 20 días antes del eclipse y 15, 20 días después, que es donde va a estar, digamos, la mayor intensidad, pero en un punto esto abre un ciclo, ¿sí? Finaliza un ciclo y abre un ciclo nuevo que va a durar muchos meses. También comprender que estamos saliendo de este eclipse y entrando en el siguiente, que es ahora el 29 de marzo, que es en Aries. Entonces seguimos bajo como una intensidad en donde estamos viendo qué es aquello que es necesario, en este caso, culminar, ¿sí? Las lunas llenas, ¿sí? Siempre nos hablan de una culminación, ¿sí? Y esto es un poco para que vayamos entendiendo. Todo esto va trayendo una historia, va entrelazando un acontecimiento, va llevándonos a ir como desarrollándonos y trascendiéndonos en distintos aprendizajes, ¿sí? Entonces, esta luna llena que se dio ayer está cerrando un ciclo que empezó en la luna nueva en Virgo en septiembre del año pasado, ¿sí? Entonces, como para que nosotros podamos ir comprendiendo entonces que no son cuestiones del momento, que no son cuestiones de que pasó esto ahora y de este momento siento la intensidad y bueno, ya está, ¿sí? Sino que es poder realmente entender esto, ayuda mucho en trascendencia de nuestros propios procesos internos individuales, ¿sí? Entonces, hola. Entonces, bueno, ir comprendiendo entonces para que podamos utilizar esto y empezar a llevarlo a una mirada más desde el autoconocimiento y la trascendencia de aquello que me está mostrando esta energía, es ir observando entonces qué es aquello con respecto a estas temáticas Virgo-Piscis, ¿sí? Que se estuvo abriendo en septiembre del año pasado y que claramente ahora están terminando de culminarse. Entonces, empezar a mirar, a mí me gusta, por lo menos en mi experiencia personal, más allá de todo lo que haya como información afuera, ver a mí qué me estaba pasando en este último periodo, ¿sí? Entonces decir, en estos 20 días, ¿sí? ¿Qué se fue mostrando? ¿Sí? ¿Qué me pasaba? ¿Qué me estuvo pasando? ¿Cómo me sentí? ¿Sí? ¿En qué aspectos me vi incómoda? ¿Sí? ¿En qué situaciones, en qué ámbito de mi vida fui sintiendo que algo debía terminar? ¿Qué cuestiones ahí se estaban mostrando que estoy sosteniendo y que ya siento que no? ¿Con qué me estoy sobrecargando? ¿Sí? Y eso llevarlo cada uno a su experiencia personal. Entonces empezar y mirar, bueno, en este tiempo, ¿sí? ¿Qué fue lo que me desequilibró, me desarmonizó, me llevó a entrar en una crisis o a cuestionarme cosas? Y bueno, y ahí voy a ir encontrando la clave de eso que tengo que ir ocupándome, ¿sí? Porque la idea de poder tomar esto desde lo práctico, ¿no? Porque justamente es esa la propuesta, es empezar a entender que la espiritualidad es práctica, ¿sí? La espiritualidad es acá, es en el día a día, es en el cómo me siento hoy, es en la escucha de lo que estoy necesitando cada instante, cada momento, en ir observando mis conductas, mis hábitos en cuanto al día a día, ¿sí? Como empezar a entender que justamente lo que está ocurriendo, digamos, en el cielo, un stellium en Piscis. ¿Qué es un stellium? Es muchos planetas, ¿sí? En una constelación, ¿sí? Dentro de los involucrados está Saturno, que está hace un tiempo ahí, Saturno en Piscis, diciendo, bueno, es hora de bajar el cielo a la tierra, porque justamente estos dos ejes
lo que es la energía de Virgo y la energía de Piscis, es la máxima polaridad que podemos nosotros experimentar, porque es el cielo y la tierra, ¿sí? Entonces es esto, la integración de esto mismo, empezar a vivir una vida más conectado desde ese sentir, desde esa intuición, desde ese deseo del alma, de entender, ¿sí?, que hay mucho más allá de lo racional, de lo mundano, de la materia, y empezar a unir esas dos partes, ¿sí?, y reconocernos como esa integridad, ¿sí?, y cómo bajar esa espiritualidad a la tierra y a la materia. Es justamente desde ese lugar, dándole espacio al habitarse, al sentirse, al ver realmente qué es aquello, ¿sí?, que estoy pulsando desde mi accionar, desde mis creencias, desde mis patrones, desde mis conductas, qué es aquello que ya siento que no me está llevando en la dirección hacia donde quiero ir, cuál es mi dirección, quién me está guiando, el sentir o esa cuestión del deber ser, ¿sí? Y empezar a hacernos todas estas preguntas, a costilla de qué o a qué costo voy a seguir haciendo cosas para agradar a otro, a qué costo voy a seguir sometiéndome a lo que no quiero. Entonces empezar a realmente habilitarnos a estas preguntas para habilitar justamente el discernimiento, a un Virgo que no sea el autocrítico y ese mental de discurso ya que tenemos anclado, digamos, y desde esa razón o esa soberbia de no querer realmente abrirnos a lo nuevo y a abrirnos a realmente de entender que el cambio viene de mí, ¿sí?, de tu interior, y dejar de por ahí estar esperando que algo de afuera empiece a hacer eso por uno, porque la soberanía del ser es lo que se está pidiendo, ¿sí?, que cada uno empiece a vivir desde la responsabilidad de todo, de su integridad, de sus acciones, de sus hábitos, de su pensar, de su sentir, desde un discernimiento, pero el discernimiento viene justamente habilitando ese sentir, ¿sí?, y habilitando esa parte en nosotros. Hola, hola, buenas a los que se van sumando. Entonces un poquito la idea de traer esto, de decir, bueno, ya dejar de excusarnos, ¿no?, y de como, bueno, inclusive utilizar la astrología como, bueno, ya no sé a quién culpar y ahora le culpamos a los astros de las cosas que nos están pasando, y empezar a ocuparnos de lo que se está moviendo, ¿sí?, porque justamente si la incomodidad fue grande es porque la resistencia al cambio también es grande. Entonces saber qué es lo que estoy resistiendo y que estoy queriendo sostener aún, qué es lo que todavía me cuesta ver, ¿sí? Entonces vamos a ir comprendiendo un poco, porque se viene dando, aparte de toda esta temática, que estamos en lo que es la zona Piscis, que es, para que entendamos, ¿sí?, un poco de lo que es lo energético. Todos tenemos todas las energías, ¿sí? No es que porque sea Sol en Cáncer no tiene nada que ver todo lo que ocurra conmigo, sino que tenemos que comprender que todos tenemos todas las energías, todos los signos, todos, ¿sí? Y cada uno va a estar marcando, ¿sí?, un aprendizaje en nosotros, ¿sí? Y ir comprendiendo también que siempre hay una polaridad de cada energía, ¿sí? Entonces vamos a tener la parte pisciana, ¿sí?, que es la que justamente es la que tenemos que purificar y la que tenemos que limpiar, que es ese inconsciente, ¿sí?, todo aquello que está detrás de nuestra percepción, ¿sí?, todas aquellas cuestiones que están veladas, que no las podemos ver porque son patrones inconscientes, ¿sí?, y que justamente
se revelan cuando nosotros empezamos a mirar desde la responsabilidad de aquello que estoy viviendo, ¿sí? Y no delegando o culpando al otro o a lo externo de las cuestiones que me tocan vivir, ¿sí? Entonces, siempre la parte, digamos, de baja frecuencia de esta energía pisciana, lo que nos va a mostrar a nosotros es, bueno, dónde está esa expectativa que pongo, que es mía, pero es ilusoria. Entonces nos va a llevar siempre a ese lugar en donde, bueno, invento o idealizo algo y lo creo, ¿sí? Pero luego, cuando me topo con la realidad de las cuestiones, empiezo a entender que eso era una ilusión, ¿sí? Entonces la idea de todo tipo de energía, ¿sí? Es que nosotros la vayamos llevando a una integridad, ¿sí? Y vayamos saliendo de lo desarmónico para elevarla a lo más armonioso, ¿sí? Entonces es entender que todo lo que es la zona Piscis habla de cuestiones de finales, de cierres y de síntesis, y también de conectarnos con toda esta parte de, bueno, dejar, ¿sí? Ya de mirar desde esa expectativa y desde esa imaginación, desde ese lugar alineado, ¿no? Desde el drama, desde el creer en aquello que yo construí, para empezar a ver eso, ¿sí? Desde una realidad más auténtica, ¿sí? Que sería entender que lo que está ahí limpiándose y purificándose es esa parte nuestra desde la personalidad que fui construyendo, ¿sí? A lo largo de todo este tiempo, y que en este momento lo que está pidiendo, ¿sí? Es que vayamos hacia lo auténtico. Esa personalidad que fui construyendo viene de cuestiones que fui aprendiendo a lo largo de mi vida, ¿sí? Cuestiones que desde el ámbito familiar, desde el ámbito social, cultural y del lugar donde nací, en donde voy incorporando información desde el entorno y desde el afuera, y voy creando, ¿sí? Una especie de valores, una especie de juicios, una especie de creencias, y en base a eso me voy a ir desarrollando, ¿sí? Hay que ir comprendiendo que, bueno, justamente de Piscis viene Aries, ¿sí? Que es esa parte de individualidad nuestra, ¿sí? Que nace de ahí. Entonces, en este momento es como toda una resignificación de justamente esa individualidad ariana, pero que venga desde un lugar de conexión con el amor propio, con las necesidades que tiene cada uno, con el aprender a priorizarnos, con el aprender a reconectar con nuestra valentía, con el deseo que esté conectado con el alma, ¿sí? Porque justamente ese Piscis elevado, esa energía en una frecuencia y un armónico mayor, lo que nos invita es a entendernos como un todo, ¿sí? Como para que lo puedan comprender, Piscis representa ese todo, ¿sí? Es esa comprensión de que somos un ser terrenal, pero que también está conectado con todo lo que le rodea, ¿sí? No solamente con otro ser, sino con todo, con la tierra, con el cosmos, ¿sí? Y es ese sentido de unidad, es ese sentido de vivir la vida desde una conciencia, y conciencia quiere decir de entenderse parte de ese todo y de entenderse ese todo, ¿sí? Reconocerse, ¿sí? En esa unidad. Entonces te va a llevar siempre a lo intangible, te va a llevar siempre a lo desconocido, te va a llevar siempre a aquello que no podemos palpar,
¿sí? Desde lo denso, desde la materia. Entonces en este momento es como, bueno, aperturarte a soltar la lógica, a soltar esos hábitos ya que tengo establecidos para abrirle lugar a lo que no conozco e inclusive a lo que está emanándose desde ese lugar que pulsa lo más profundo de mi corazón, ¿sí? Es importante entonces que observemos y tomemos nota de las cosas que se estuvieron mostrando en este último tiempo, ¿sí? En donde viví esa incomodidad, en donde me sentí muy angustiado, en donde sentí ese vacío, en donde sentí el enojo, la frustración, en donde se activó mi herida, ¿sí? Y empezar a tomar nota, porque a mí me gusta también aclarar que lo que se mostró ahora, que fue intenso, pero fue muy claro, es aquello de lo que debo empezar a ocuparme, ¿sí? De acá en adelante, ¿sí? Entonces no es que porque ocurra el eclipse ahora tengo que solucionar todo ya, sino que veo, observo y voy viendo y ordenando justamente conforme pueda y haciendo ese gesto de bueno, tomar esto como la guía de aquello que necesito resignificar en mi vida, ¿sí? Discernir, ¿sí? Y empezar a abrirme a esa nueva propuesta que está detrás de abandonar y de poder darme esa autoridad y más bien darle lugar también a eso desde un lugar más activo, ¿sí? Y empezar a entender esto, que bueno, la espiritualidad es práctica, ¿sí? Es en el día a día, entonces es esto, no es solamente conectar, cerrar los ojos, meditar, buscar conexiones con otros seres, con tener una canalización, tener una visualización o un acto desde esa perspectiva, sino que es traer eso y habitarlo en el día a día y empezar a fusionar y empezar a caminar y empezar a crear ese sendero desde ese lugar, desde esa parte, ¿sí? Íntegra, desde ese humano que rinde y saca la banderita blanca y se rinde y dice, ok, hay un montón de cosas que quizás no comprenda, pero hay un montón de cosas que están pulsando desde adentro. Hay un montón de cosas que estoy sintiendo y que me están pidiendo una nueva dirección y empezar a habilitar a ese sentir, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ir siendo esto para cada persona? Y esto es justamente según cómo venga cada uno, ¿sí? Habilitando ese sentir, ¿sí? Como cada uno venga en esa escucha interna. Y acá es donde voy a entrar un poco en qué es lo que se está purgando de esa zona Virgo, ¿sí? Venimos de este patrón de estructura, de no frenar, ¿sí? De tener una vida en donde todo el tiempo estamos haciendo, ¿sí? Donde el no hacer inclusive se siente incómodo, ¿sí? Todo el tiempo estamos como cumpliendo expectativas, todo el tiempo estamos enfocados en el afuera. Esto también, ¿no? Que es el eje Virgo-Piscis, para que lo tengamos claro, vamos a estar trabajando en estas energías durante 1 año y medio, ¿sí? Porque recién entraron los nodos ahí, ¿sí? Y cuando hablamos de nodo norte, nodo sur, lo que estamos hablando, el norte es la flecha, es la dirección hacia donde tenemos que dirigirnos. Y el sur es lo que se está purgando, el sur está en Virgo, justamente. Entonces lo que estamos limpiando es esas partes nuestras de decir, bueno, esa parte crítica, autocrítica,
ese juicio, esa cuestión de todo querer entenderlo, y cuando tengo que lanzarme a algo que me está pulsando el corazón, empiezo a pensar y a pensar y a sobreanalizar y estar ahí dándole vuelta, que me quedo en la quietud, porque al final lo sobrepensé tanto que dudé y ahora no me siento seguro y espero ese momento perfecto, ¿sí? Que es esa parte en desarmonía de esa energía de Virgo, ¿no? Que siempre busca la perfección, el control, va desde lo mental, ¿sí? Como también los hábitos, ¿sí? Esto, ¿no? ¿Qué tipo de hábitos estoy teniendo? ¿Sí? Porque los hábitos hablan de patrones que yo ya tengo establecido. Todo lo que yo hago hábito y rutina en mi vida, justamente es algo a lo que me apego, y es algo que me ordena, que está bueno por un lado, pero por el otro hay hábitos que nos desconectan de la esencia, nos desconectan de lo que realmente estamos sintiendo. Entonces a veces terminamos siguiendo esos patrones por costumbre y por hábito, pero no estamos abriendo lugar al sentir. Entonces lo que se busca en este momento es, vamos a conectar, ¿sí? Y habilitar a ese sentir, y empecemos a liberarnos de esa estructura, de esa forma, de ese orden y de esa energía que retroalimenta, aparte que es yo digo, los signos, ¿sí? Virgo viene de Leo, ¿sí? Es como un entrelazamiento que se va dando en todas las energías, así como Aries nace de Piscis, ¿sí? Virgo nace de Leo, y es ese diálogo, ¿sí? Que sostiene al personaje, el personaje creado, ¿sí? Entonces en un punto lo que se está terminando de desmantelar y desintegrar con todos estos movimientos es justamente ese personaje que tenemos creado, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas vivo desde ese exceso? ¿Sí? En dónde estoy polarizado en ese evadirme en el hacer para no sentirme, ¿sí? En dónde estoy esperando ese momento perfecto para hacer aquello que realmente deseo, en dónde me estoy postergando, en dónde estoy sintiendo miedos, ¿sí? Esos miedos vienen desde justamente esa desconexión con el alma, ¿sí? Es como de seguir como alimentando a esos pensamientos y a esas formas en donde nos fuimos construyendo desde creer que si me muestro o si me animo a ir por aquello que siento, ¿sí? Voy a perder algo, ¿sí? Porque justamente acá esto, ¿no? El control, el apego y todos los aspectos lunares, que son esos, ¿no? Que también se muestran, es también parte de lo que debemos empezar a purificar y purgar, ¿sí? Que es todo lo que nos habilita estas energías para poder realmente vivir más en armonía y en congruencia con todo lo que va a acontecer, ¿sí? ¿Qué es lo que va a acontecer? Para los que por ahí no vienen siguiendo un poco lo que es este entretejido que yo digo que viene mostrándonos la astrología como un lenguaje para ir poder comprender desde lo individual cómo vamos trascendiéndonos y evolucionándonos de manera cíclica, como también esto habla de algo social, ¿sí? De algo colectivo, ¿sí? Porque todo no nos interpela solo a nivel individual, sino que también a nivel colectivo. Entonces, digamos que lo que fue el 2024 fue un año donde se fueron cerrando determinadas cuestiones en cuanto a cómo íbamos direccionando nuestra vida. Hola, hola a todos los que se van sumando. A cómo nos íbamos direccionando nuestra vida, ¿no? Entonces, donde todo lo que fue
ceder el poder afuera. Todo lo que es vivir desde la codependencia, ya sea emocional o de cualquier índole, ¿sí? Y todo esto de o soy víctima, ¿sí? O soy el salvador, ¿sí? Que son las cuestiones y los patrones que venimos trayendo digamos, heredados, aprendidos y demás, para ir conectando con lo más auténtico de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo eso, a lo cual respondemos de manera automática e inconsciente, lo que hace es alejarnos de lo auténtico y lo esencial que tiene cada uno, ¿sí? Y cuando nosotros vivimos una vida desconectados de nuestra esencia, la vida no tiene sentido, ¿se entiende? Entonces, todos estos movimientos que nos están invitando a evolucionar, o yo más bien diría ya más a conectarnos, ¿sí? con lo esencial en nosotros, es justamente para poder encontrar ese sentido en la vida, ¿sí? Y lo digo porque es importante comprender que una vida sin sentido es una vida vacía y es una vida en donde la gente se pierde y empieza a buscar llenarse desde todo lo que esté afuera, ya sea una pareja, ya sea un trabajo, ya sea comprar cosas materiales, ya sea probar cosas nuevas, hacer cosas, viajar, el rumbo que cualquiera tome en su camino, ¿sí? Pero si la vida que yo estoy construyendo no tiene sentido, todo lo que haga me va a vaciar, me va a dar esa sensación de me falta algo, me va a dar esa insatisfacción, me va a hacer sentir frustrado, me va a generar angustia, me va a generar, ¿sí? Esa cosa que no sé, ¿sí? Va a llegar un momento en la vida en donde voy a decir ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Porque haga lo que haga no encuentro nada de eso, ¿sí? Porque justamente en un punto, eso mismo, porque la vida es una paradoja, eso mismo tenía un sentido, el vivir sin sentido tenía un sentido, en un punto quizás moverte, ¿sí? En un punto quizás que te pulse, te empuje a encontrar ese sentido de tu vida o ese propósito y en eso puedas justamente ir haciendo ese recorrido de encontrarte, ¿sí? El tema es que ya eso o la etapa de ese tipo de búsqueda y de ese tipo de caminos, ¿sí? Tenía un tiempo y un lapso, ¿no? Entonces comprendamos que ahora, ¿sí? Lo que es importante es habilitar el sentir para ir encontrándote con ese sentido y con ese propósito, ¿sí? Entonces, todo lo que yo quiera hacer desde ese lugar que mencionaba recién, ¿sí? De buscar desde llenarme de afuera hacia adentro, ¿sí? Lo que va a hacer es generar la sensación de falta, vacío, carencia, incomodidad, ¿sí? No avance. Y cuando habilito el sentir, ¿qué quiere decir habilitar el sentir? Animarme a eso que estoy pulsando de adentro, animarme a frenar, animarme a hacerme preguntas, animarme a cambiar el curso de mi vida, animarme realmente a cuestionarme, al menos cuestionarme. Y empezar a darle lugar a ese sentir. Y eso mismo es lo que te va a ir conectando con ese propósito y te va a ir conectando con ese sentido. Una vez que vos te conectaste con el sentido y tu propósito, todo lo que emprendas, todo lo que hagas es distinto, ¿sí? Vos podés desde ese lugar ir andando, creando tu vida, tu sendero, que todo, absolutamente todo, hasta lo más simple, un atardecer, una mariposa volando, a todo le vas a encontrar la belleza, a todo le vas a encontrar el sentido, a cada encuentro,
con una persona, a cada lugar a donde vayas. O sea, vas a empezar a vivir la vida pero completo, buscando, es eso, justamente poder sentir la plenitud de vivir. Y hacia ahí vamos. El tema es que para eso necesitamos realmente vaciarnos de todo eso que fuimos construyendo hasta hoy desde el lugar de llenarme de afuera. Entonces es empezar a encontrar qué somos, ¿sí? Cuál es nuestra autenticidad, empezar a tener como esa conexión con uno amorosa, paciente, de entenderse en su luz y su sombra, porque justamente es esto, todos tenemos luz y sombra, ¿sí? Y empezar a conocer esas partes nuestras para saber gestionar eso y andar con esto que traje, ¿sí? Porque ahí es donde a mí me gusta, por ahí, o sea, nombro la astrología porque es una herramienta que te da y te aporta un montón de información de aquello que traigo y en lo que vengo a desarrollarme. Entonces está bueno porque para conocerte más, ¿sí? Y para poder gestionarte, es buenísimo, ¿sí? Porque uno ya entiende, ¿sí? Si es más sensible o si es más impulsivo, si es más mental y cómo gestiono eso, porque no es determinista, justamente es llevar esa energía en desarmónico hacia el armónico, es elevar esas frecuencias. Entonces todo tiene su lado desarmónico, que cuando lo vivimos desde la inconsciencia nos limita, pero todo también tiene su lado más armónico hacia donde uno tiene que ir ascendiendo. O sea, la sombra y la luz es parte de nosotros, pero la sombra, la oscuridad no tiene luz, ¿sí? Entonces uno la ilumina con su propia luz y eso es lo que vamos haciendo en este caminito. Entonces, bueno, estoy muy pisciana, tengo mucha energía pisciana, Júpiter en Piscis, estoy hablando y me estoy yendo ya a esos terrenos tan piscianos, pero sí me gusta compartir un poquito de todo esto desde mi percepción, ¿no? Para que pueda ser útil lo que sucede, para que podamos tomar nota de lo que se mostró y empezar a ver cómo puedo yo trabajar sobre esto. Entonces aquello que vi, ¿sí? Que estoy sosteniendo y que ya no va más, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Para qué lo sigo sosteniendo? ¿Sí? Al precio que estoy pagando por eso, ¿cuál es? ¿Sí? Entonces, empezar a realmente darme esos espacios de pregunta, cuestionamientos, discernimiento de todo aquello que se va mostrando con estos días de intensidad, ¿sí? Para comprender un poquito más, estamos entrando en el próximo eclipse, que es ahora el 30 de marzo, 29-30 de marzo, ¿sí? Que es en Aries. A diferencia de esto, ¿sí? Esto fue con luna llena, que lo que hace una luna llena ya de por sí siempre es marcar un cierre, un final, ¿sí? Este que sigue, que es en Aries, es en luna nueva, ¿sí? Que está iniciando algo nuevo, ¿sí? Entonces es un inicio, ¿sí? Y todas las temáticas que fuimos viviendo en estos días, ¿sí? Nos estuvo como llevando de Aries a Piscis, de Aries a Piscis, ¿sí? Es esto, ¿no? Desde ese nuevo nacimiento, ¿sí? Esto sería como un parto, ¿sí? Estamos naciendo a una nueva forma, ¿sí? Y justamente la idea de nacer a una nueva forma es abandonar eso que ya no va más, ¿sí? Eso que ya no resuena en tu camino, eso que ya no resuena con lo que hoy realmente querés. Y tener la humildad también para poder darte ese espacio de decir, bueno, no puedo acaparar o seguir con todo esto, hay algo que tiene que morir, ¿sí? Y lo tengo que dejar, ¿sí? Entonces animarme a hacer esos procesos de autoobservación honesta, y poder mirar, ¿sí? Para ocuparme de eso. ¿Qué pasa si yo
no hago los cambios, si yo no cierro los ciclos, y la verdad que no pasa nada. En un punto vas a seguir como en esa meseta, ¿no? Se quiere decir, no, voy a seguir en esa misma temática, voy a seguir enredado en esos mismos conflictos, voy a seguir teniendo problemas en ese trabajo con mi jefe, voy a seguir discutiendo con esa pareja que ya no va más, o sea, no va a pasar nada, vas a seguir bajo esa misma temática. A lo que voy es esto, siempre está la propuesta energética para que uno pueda avanzar y trascender. Entonces, ¿qué quiere decir? Siempre va a estar ese momento en la vida donde esté esa compresión, donde estemos ahí para poder expandirnos. Y ese es el movimiento natural. El tema es si nosotros no comprendemos que la vida es esto, ¿no? En un punto voy a tener momentos donde voy a estar ahí incómodo, apretadito, ¿sí? Comprimido, ¿sí? Con la intensidad, para después poder expandirme, trascendiendo eso y avanzando, ¿sí? Me voy a quedar siempre en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a vivir una repetición constante de lo mismo. O sea, mi vida va a ser una repetición constante de lo mismo. Entonces, si no hago mi aprendizaje, por ejemplo, con las parejas, y tuve una pareja, no pude ver, ¿sí? Que tenía que aprender ahí, no pude hacer la trascendencia, me quedo enojada con esa persona, me separo, digo, no, mira, me quedo ahí anclada en esa versión, no hice el aprendizaje de esa situación de mi vida, voy a tener otra pareja y voy a vivir una experiencia similar, ¿sí? Porque yo, al no hacer el aprendizaje, al no hacer la trascendencia, al no tomar, digamos, la rienda de lo que estoy viviendo para poder resignificarlo y justamente elegir otra cosa y direccionar mi vida hacia otro lugar, lo que voy a hacer simplemente es seguir viviendo lo mismo, ¿sí? En cambio, el que viene haciendo un proceso de trascendencia, lo que va a hacer es justamente decir, ok, va a vivir la incomodidad, va a vivir la situación, va a vivir esa compresión, pero luego, al poder ver el aprendizaje, ¿sí? Va a poder ir cambiando y va a poder ir modificando la realidad y eligiendo otro camino, eligiendo otro curso. Y esa persona lo que hace es expandirse hacia algo nuevo, porque una vez que abandona esto, que cerró este ciclo, se expande, se abre y experimenta otro tipo de vida. Entonces no repite siempre los mismos patrones de pareja y no, se apertura a conocer otras formas de vincularse en pareja y se experimenta desde los vínculos con esas nuevas experiencias. Entonces, esto como para ir comprendiendo. Para hacer una síntesis, porque yo me pongo a hablar y me voy, porque es mucho y es tanto lo que hay para comunicar y es tanto lo que está pasando que a veces hacer una síntesis o simplificar se me hace difícil, al menos a mí. Y bueno, ir comprendiendo entonces lo que está ocurriendo en este momento, ¿sí? Para poder aprovechar esta energía es decir, bueno, lo que está muriendo es esa forma, ¿sí? De vivir desde la víctima para pasar a ser el responsable, ¿sí? de la experiencia. ¿Qué quiere decir? Yo me puedo quedar en el, mira, me está pasando esto y pobre de mí, y creer que todo lo que está sucediendo, ¿sí? Es algo que me pasa y no poder entender que soy no solamente partícipe de eso, sino que tengo gran parte de responsabilidad sobre eso, para pasar a elevar esa instancia en nuestra vida, a decir, bueno, esto que me está sucediendo, ¿qué tiene para mí? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo puedo modificar esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me está pidiendo? Entonces, por ejemplo, estoy en un trabajo donde no me siento cómoda, ¿sí? Digamos, no soy bien remunerada. Bueno, genial. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Sí? Quedarme no me pagan nada, no valoran mi trabajo, o empezar a valorar mis capacidades y mis recursos de poder realmente generar dinero, ¿sí? Y ir y buscar otras formas, ¿sí? Porque es fácil quedarme en la comodidad,
siempre va a ser más fácil quedarme en la comodidad y en la queja, ¿sí? Que accionar y cambiar de dirección. Entonces, ir empezando a entender que la propuesta ahora es dejar de creer que va a venir alguien a hacer esto por nosotros, porque esto también es un poco lo que propone esta energía ariana, ¿sí? Este Aries que va a nacer, ¿sí? De este Piscis, ¿sí? Este parto y este nuevo nacimiento, y que en un poco lo nombro porque ahora, a partir de ya fines de marzo, principio de abril, un montón de planetas, digamos Neptuno, que estuvo mucho tiempo en Piscis, Saturno, que también estuvo años en Piscis, pasan a Aries, ¿sí? Y esos movimientos, ¿sí? A nosotros nos impactan mucho, principalmente más cuando entra un planeta a una constelación nueva, un planeta que estuvo mucho tiempo en una, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? ¿Sí? Saturno rige justamente es lo que nos lleva a nosotros a hacer la tarea, a lo práctico, a lo concreto, a la responsabilidad. Es decir, bueno, a ver cómo estamos con esto y qué tanto estás accionando con esto. Y Neptuno, que es el regente de Piscis, en Aries, ¿sí? En un punto es, bueno, ya deja de buscar esa solución o ese maestro o ese gurú o alguien que te venga a sacar todos tus males, porque eso es algo que lo vas a hacer vos. Despertá tu maestro interno, conectá con tu alma, ¿sí? Unir ese yo, que es el Aries, es el sentido de individualidad, es tu personalidad, desde tu individualidad, con el todo, que es Piscis, que es esa unión y esa fusión con el todo. Entonces, lo que nos está proponiendo la entrada de Neptuno en Piscis es justamente vivir desde eso, desde tu individualidad conectado con el todo. Entonces, wow, ¿sí? Es como integrar las dos partes, ¿sí? Tu esencia divina y esa conexión, entender que somos red y que todo es un engranaje perfecto y que todo tiene ahí, ¿sí? Un aporte valioso de cada uno, y empezar a encontrar el tuyo, ¿sí? Y empezar a conectar con vos, con priorizarte, con tu valor, con tu amor propio, ¿sí? Para poder, ¿sí? Ser guiado por esa divinidad, por ese alma, ¿sí? Entonces es un montón, ¿sí? Además de acelerarse todo, ¿sí? Porque claramente que la energía ariana siempre es como que nos va a pulsar a ese movimiento, a ese hacer y a ese accionar. Y bueno, se van a sentir muchas cuestiones en donde vamos a notar que la vieja forma ya no nos funciona. Entonces, para vivirlo desde el armónico, lo más importante es entender que todo eso que se propone como un movimiento, ¿sí? Desde lo que es energético, llevado a tu historia individual, es donde, ¿sí? Se está mostrando todo esto, ¿sí? En qué zonas de tu vida, en qué aspectos de tu vida, en dónde estás sintiendo todo esto, y empezar a ver, ¿sí? Qué es aquello, ¿sí? Que te conecta con tu ser, con tu esencia, con lo auténtico en vos, y empezar a ver qué es lo que estás buscando conseguir desde ese entorno exterior, ¿sí? Para poder empezar a dártelo, ¿sí? Dejar de buscar afuera lo que tengo que empezar a iluminar desde adentro y asumir eso, esa soberanía y esa responsabilidad del ser, de tu alma, y darle lugar, ¿sí? Y ahí viene la rendición. Tengo que soltar mi razón, mi lógica, porque tu lógica no te va a andar lo que creías como lógico o como ese deber ser, ya no te va a servir, ¿sí? Se va a ir desgranando cada vez más, para poder darle y habilitarle ese espacio a la voz de tu alma, a tu sentir, a tu corazón.
Para eso vamos a tener que cambiar hábitos, ¿sí? Porque la única manera que yo pueda darle lugar a esa escucha y a esa claridad y a esa voz, tengo que vivir en la presencia. Entonces tengo que empezar a vivir el hoy, tengo que empezar a reeducar la mente al instante presente. Para sentir tengo que usar el cuerpo y tengo que escuchar al cuerpo. El cuerpo va a ser el guía, el termómetro, el que te va a ir diciendo, bueno, hoy dormimos un poco más, mañana fíjate, no te cargues tanto de actividades, fíjate que estamos necesitando un poquito de silencio, estamos necesitando un poquito de momentos de soledad, y bueno, y ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estoy en la presencia? ¿Qué pasa en el silencio? ¿Qué pasa en la quietud? ¿Qué pasa en esos espacios? ¿Sí? Dejar de seguir proyectando esa energía pisciana de evasión, de buscar vicios, placebos y cosas para satisfacer y creer que en eso voy a encontrar la felicidad, y empezar a habitar más ese espacio de conexión día a día, instante a instante con uno mismo. Todo eso para muchos es nuevo. Hay otras personas que ya vienen en este sendero y vienen realmente anclando, y en mi camino personal, desde acá lo comunico, es maravilloso lograr esta integración desde la armonía que se vive, desde la claridad, la facilidad para responder ante situaciones, la neutralidad, la compasión, la empatía, a despertar cuando uno empieza a habitar este espacio, la plenitud que se siente, el hecho de saber que uno es completo, que uno no tiene falla, que uno tiene un montón que no está viendo por estar siguiendo expectativas ilusorias, complaciendo expectativas de otros, en la autoescucha, y empezar a resignificar esos conceptos de que priorizarme es ser egoísta es otra cosa, y que siempre es importante